Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Igual que hicimos con la Eurocopa, en la que ya estamos sumergidos, evidentemente, aquí en Mundo Maldini, en esa Eurocopa de Naciones, hicimos 24 vídeos con las 24 selecciones en la previa. Vamos a hablar también, y vamos a hacer previas, por supuesto, de la Copa América. Luego ya cuando empiece el torneo veremos los resúmenes, todos los partidos, todas las imágenes, análisis de la Copa América, igual que vamos a hacer con todas las análisis de la Eurocopa, por supuesto. Vamos a arrancar con Brasil. Vamos a hacer esta previa de cómo es Brasil, luego nos iremos al campito, como nos gusta hacer, para ver toda la convocatoria de Brasil, las posibilidades, los titulares, cuál creo que puede ser el 11 titular, el esquema, el dibujo. Es evidente que no podemos comparar esta selección de Brasil con la selección de Brasil de otras épocas. La gran estrella para mí es Vinicius. Y la gran estrella emergente es Endrick. Son las dos grandes estrellas para mí de esta selección de Brasil, que tienen muy buenos futbolistas en varias posiciones, algunos jugadores jóvenes, otros no tanto, algunos son emergentes, otros no tanto. Bueno, ya iremos analizando un poco lo que es esta selección brasileña, con varios jugadores evidentemente muy interesantes, pero ya digo yo que, ya os comento que, por ejemplo, a mí me parece, insisto, que la gran estrella es Vinicius. Brasil viene de ganar algún partido reciente en los últimos amistosos, y viene de hacer buenos resultados, de ganar en Inglaterra, de empatar contra España 3, es decir, que Brasil viene con bastante sensación de que puede revertir lo que está haciendo Brasil en los últimos tiempos, sobre todo en la última Copa América, en la que perdió esa final contra Argentina, y es una final que desde luego todavía se recuerda, y lo hace con este hombre, con Dorival Jr. en el banquillo. Después de la marcha de Tite hubo algún interino por medio y ha llegado Dorival Jr. para intentar llevar pues a Brasil a lo más alto, ¿no? Veremos. Luego haremos un vídeo también, por cierto, de los que pueden ser favoritos para ganar esta Copa América, con porcentajes de todas las selecciones. Pero vamos a analizar a Brasil, vamos a meter el bisturí en la selección brasileña, porque hay mucho que comentar, amigos de Mundo Maldini. Por ejemplo, dos cosas que quiero comentar muy rápidas. La primera, este es el partido contra España en el Bernabéu. Es verdad que Fabricio Bruno no está convocado y Beraldo no va a ser titular, no lo creo que lo sea, pero sí que Brasil juega con defensa de 4. Luego hablaremos del lateral. Danilo jugó este partido con Fabricio Bruno, Beraldo y Bruno Guimaraes, en el que quiero poner bastante atención en Bruno Guimaraes. Esto es una de las claves de Brasil. Y otra de las claves de Brasil es si juega con extremos. Claro que va a jugar con extremos. Luego analizamos un poco más en profundidad, pero en esta selección Vinicius Jr. juega en la izquierda, también a veces se mete por dentro, por supuesto, pero habitualmente juega en la izquierda, es decir, arranca desde la izquierda, y luego Rafinha en la derecha. En el tema de Rafinha hay algunas posibilidades más también. Y luego Rodrigo de 9, ahí se van a pelear Rodrigo y Endrick por un puesto. 4-3-3 es el esquema más habitual de la selección brasileña, ya digo, muy importante. Aquí tenemos a los tres centrocampistas, Paquetá, Bruno Guimaraes y Joao Gómez. No creo que Joao Gómez sea titular, Paquetá y Bruno Guimaraes yo creo que apuntan a titulares. En fin, hay muchas cosas que analizar de Brasil y lo vamos a hacer ya mismo. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. Antes de irnos al campito, esto también que quiero que veáis. Aquí Rodrigo yéndose hacia el ataque, luego hablamos más de Rodrigo. Y Wendel, por ejemplo, el lateral izquierdo, ha conocido Brasil mejores laterales, mucho mejores laterales. No es el mejor momento de los laterales de Brasil, pero los vamos a analizar en profundidad. Pues yo creo que nos podemos ir ya al campito, ¿no? Y vamos a ir viendo jugadores, posibilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos ya el campito. De momento está impoluto. Vamos a ver cómo lo vamos rellenando, por supuesto, con esta convocatoria de Brasil. A ver, por supuesto el portero tiene que ser Alisson, el portero del Liverpool. Me parece el portero de más nivel de Brasil. Podría tener dudas si estuviera Ederson convocado. Está Ederson, pero no el portero. Está el Ederson del Atalanta, del que voy a hablar luego también, por supuesto. Así que con la lesión de Ederson no hay ninguna duda. Alisson, bueno, decir que los otros dos porteros van a ser Bento y Rafael. Son los tres porteros convocados, tanto Bento como Rafael, pero es evidente que Alisson va a ser el portero titular. Luego ya cuando hagamos el 11 definitivo, que no va a ser fácil por otra parte, pero bueno, en la portería sí que va a ser fácil. Vamos con los laterales. A ver, para el lateral derecho, Brasil tiene dos posibilidades absolutamente distintas. Absolutamente distintas. La más defensiva sería Danilo, claramente. La más defensiva, Danilo es un jugador que ya sabéis que ha jugado mucho como central en defensa de 3 en la Juventus, incluso en su etapa en el Oporto jugaba de medio centro. También en el Madrid ha sido más defensor, por supuesto, siempre, pero bueno, es un lateral que puede llegar al ataque, pero que defensivamente yo creo que es superior al otro lateral, que sería Jan Couto.
Jan Couto, el lateral ofensivo por excelencia, ¿no? Un lateral que llega al ataque, que puede jugar de extremo. De hecho, yo creo que es un lateral con alma de extremo, incluso para colocarle extremo desde el punto de vista posicional. Pero claro, ahí luego hablaremos de los extremos que tiene Brasil. Pero Jan Couto es una posibilidad bastante razonable. Hace poco jugó Jan Couto de lateral en el partido contra México, por ejemplo, que Brasil acabó ganando. Pues le vimos, aquí lo tenéis, por ejemplo, lo vamos a ver ya. Esta fue la defensa que sacó aquel día contra México, ¿no? Salió Jan Couto, Eder Militao, del que voy a hablar ahora, Bremer, del que hablaremos también, y luego Guillermo Arana, que jugaba aquí delante, ¿no? Luego con Bruno Guimaraes, del que quiero hacer un poquito, insistir un poquito en él, también en el medio campo. Pero bueno, Jan Couto ya le conocemos, lateral largo, buen llegador, desde luego, y un jugador muy, muy ofensivo, Jan Couto. Vamos con el lateral izquierdo, que pasa un poco lo mismo. Lo que pasa que, claro, es que Brasil ha conocido laterales izquierdos del nivel de Marcelo y de Roberto Carlos. Entonces lo que hay es que no es ni similar. Por un lado está Arana, que es un lateral, ya lo habéis visto, llegando incluso más para correr la banda pura, Arana. En España no acabo de cuajar, sinceramente, Arana tampoco. Y la otra posibilidad es Wendel. Wendel, que es un futbolista que suele meterse bastante por dentro. De hecho, lo habéis visto en esta imagen, y os la voy a enseñar otra vez, esta imagen en la que vemos a Wendel jugando y metiéndose bastante por los carriles centrales, ¿no? Que es una cosa que él hace bastante. Aquí lo tenéis, ¿veis? Justo ahí tenemos a Wendel. Aquí lo tenéis, veis cómo Wendel se mete por dentro. Esto es una cosa que él hace bastante, algo que hacen muchos equipos, y si Brasil lo quiere hacer el lateral jugando por dentro, pues lo tiene con Danilo, que es un jugador que puede jugar un poquito más por dentro, y con Wendel. Pero en cualquier caso, ahí es difícil establecer cuál va a ser el lateral izquierdo titular. Hay distintas posibilidades y no hay un grandísimo nivel, ni mucho menos. Con los centrales es otra cosa. Por un lado, por supuesto, está Militao, que ya sabemos que en el Real Madrid ha jugado muy poquito en la temporada, es verdad que apareció en el tramo final, pero viene de lesión y bueno, le probó contra México, no estuvo mal, pero bueno, Militao es una posibilidad bastante seria, pero claro, por ejemplo, para jugar a lo de Militao, como en ese partido ante México, tenemos a Bremer. A mí Bremer me parece un central espectacular. Me parece que es muy potente en el juego aéreo, tiene velocidad también, y la temporada que ha hecho en la Juve ha sido fantástica. Así que Militao-Bremer puede ser una pareja de centrales bastante buena. Pero tenemos, por ejemplo, a Gabriel Magalhães, central fantástico, el jugador del Arsenal, gran temporada la suya. A mí me parece que es uno de los centrales de más nivel de Brasil, si no el que más nivel tiene, teniendo en cuenta cómo está Militao. Con Militao al 100% sería Militao el mejor, desde luego. Gabriel Magalhães es una posibilidad bastante razonable. También está Marquinhos, que yo creo que ha hecho buena temporada en el Paris Saint-Germain, además te puede hacer incluso lateral, ya ha sentado en la medio centro, luego ha jugado de lateral, ha jugado de central, y también no olvidemos que está Beraldo, el central zurdo, el central del Paris Saint-Germain, que como lateral izquierdo no ha cuajado, porque no ha funcionado, pero como central zurdo sí que puede funcionar. Estas son todas las posibilidades que tiene Brasil para los centrales, que son bastantes. Luego veremos cuál puede ser la pareja titular, ¿no? Vamos con el medio campo. Aquí hay un jugador que me parece fundamental, que es, aquí le tenéis ya, Bruno Guimaraes. A mí me parece que Guimaraes, desde que le vi en el Atlético Paranaense, me pareció un jugadorazo, llegando a 3/4. Recuerdo un prelimpio que se jugó en Colombia, que me encantó Guimaraes, y a partir de aquí, bueno, es que ha ido creciendo en su carrera y tiene que ser el 5 de Brasil titular. Porque es que es un jugador que equilibra el equipo, que tiene pase corto, tiene pase largo, tiene mucho pase interior, que eso es fundamental en un Brasil que en muchos momentos va a acabar dominando. Aquí tenéis la posición clásica de Guimaraes, pues aquí la tenéis, el pivote. No digo pivote único, porque es evidente que Lucas Paquetá, que es un jugador más ofensivo, pues le va a ayudar también, pero esta es la posición natural de Bruno Guimaraes, claramente. Aquí tenemos otra vez, por ejemplo, aquí lo tenéis, pivote puro, con Jan Couto, Militao, Bremer y Arana, que podría ser perfectamente una defensa titular, y Bruno Guimaraes con la pelota, levantando la cabeza, equilibrando el equipo y jugando muchas veces entre los centrales también, que es una cosa que hace mucho. Y a mí me parece un jugador absolutamente fundamental. Aquí tenemos otra toma más. Aquí lo tenéis. Fijaos, Bruno Guimaraes, la defensa, y Bruno Guimaraes siempre el 5 clásico. El 5 clásico de Brasil, que me parece que es fundamental. Brasil ha tenido 5 clásicos, imaginaos, de un nivel estratosférico. Hablo de los Mauro Silva, de Mazinho, etcétera. Pero bueno, tiene a Bruno Guimaraes, que yo creo que le
le puede dar bastante de sí a la selección brasileña. Más posibilidades, también un jugador que llega al ataque bien y que es bastante defensivo, Douglas Luiz. Es un jugador que mezcla bien el control con el nivel defensivo. Buen jugador, Douglas Luiz, el jugador de la Aston Villa, por supuesto. Y un jugador que yo creo que ha hecho una gran temporada, del que se habla menos de lo que merece, para mí, es Ederson. Ederson, el jugador del Atalanta. La final que hizo de la Europa League fue una cosa descomunal. La temporada que ha hecho con el Atalanta es una cosa descomunal, lo de Ederson. Pasa que Ederson al final, bueno, pues un jugador que llega a 3/4 de campo y que hace mucho daño, pero sobre todo desde el punto de vista del trabajo físico, de la recuperación. Ederson creo que tiene opciones de ser titular. Joao Gómez, que es seguramente un poquito más técnico que Emerson, tiene algo menos de opciones de ser titular. Y luego yo creo que sí, el que no se queda fuera del equipo en condiciones normales es Paquetá. ¿Por qué? Porque Paquetá es un futbolista que puede jugar de interior, pero que llega bien a 3/4 de campo, y en esta zona es un jugador que hace daño, un jugador que además yo creo que en el juego ofensivo ayuda mucho a Brasil. Así que yo creo que incluso escalonando al equipo, luego cuando esté el 11 tipo ya lo vemos, pero Paquetá puede hacer bastante daño. A ver, más futbolistas. Andreas Pereira es un jugador para jugar en casi cualquier zona de 3/4 de campo, pero me cuesta pensar que vaya a ser titular en un 4-3-3 con el que juega Brasil, porque Brasil juega con extremos. Para el extremo derecho, Rafinha. Dos posibilidades. Rafinha, como ha jugado en el Barça, a pierna cambiada, como siempre, los golpeos que tiene Rafinha, la experiencia de Rafinha, por supuesto, y la otra, Savinho. Podemos tener una banda derecha del Girona en la selección brasileña. Savinho y Jan Couto. Bueno, Savinho también, yendo por dentro también, jugador con mucha velocidad. Yo creo que por nivel, por experiencia, Rafinha tiene que estar por delante de Savinho, pero no descartemos que Savinho también juegue bastante cerca de la banda derecha. Para la banda izquierda, por supuesto que no hay ninguna duda, va a ser Vinicius, la gran estrella de Brasil, candidato a Balón de Oro seguramente número 1. Si Brasil gana esta Copa América y hace un gran torneo, Vinicius no se lo va a quitar nadie el Balón de Oro. Vinicius en el Madrid le hemos visto jugar más por dentro, pero en la selección juega más pegado a la banda izquierda. Lo que pasa es que, claro, pegando a la banda izquierda como siempre hace Vinicius, ¿no? Con la libertad para llegar y con la libertad para hacer daño por dentro, ¿no? Por supuesto, vamos a ver algunas jugadas de Vinicius para que veáis exactamente. Lo primero que quiero que veáis es cómo trabaja en la presión. Aquí tenemos a Endrick, del que hablamos ahora, pero fijaos cómo trabaja en la presión Vinicius. Este es un partido en el que contra México, que salió el tramo final Vinicius porque puso algunos jugadores no habituales, y fijaos cómo trabaja para presionar al lateral Vinicius. Pero claro, la clave de Vinicius no es la presión, que también es la presión, porque es un jugador que defensivamente ya sabemos que aporta bastante, sino, por ejemplo, en conducción. Aquí esto es una jugada en conducción, con jugadores acompañando, arrancando desde atrás, aquí mucho más por dentro. No hay ningún jugador en el mundo para mí que hunda más a una defensa rival que Vinicius. Y en esta selección brasileña, él juega aquí. Aquí lo tenemos, banda izquierda, va a recibir de espaldas. Como le deje recibir con cierta ventaja, ya es imparable Vinicius, ya le conocemos. Paquetá está cerca, ya veis, os lo he dicho antes, que Paquetá es un jugador que suele jugar más cerca del área que el resto de centrocampistas, claramente. Y aquí tenemos todo lo de Vinicius. He preparado varias imágenes para que veamos bien a Vinicius. Aquí recibiendo de espaldas en su propio campo. El defensa tiene que estar muy encima, porque si no, como le deje recibir con cierta ventaja, ya no le vas a parar. Otra más, aquí encarando ya aquí de cara, el defensa intentando recular, pero siempre muy encima, con una ayuda, por supuesto, necesita mucha ayuda Vinicius, y eso hace que haya jugadores que puedan estar más liberados. Pero esta es la posición, amigos de Mundo Maldini, en la que yo creo que vamos a ver más a Vinicius, que es una posición que en el Madrid la conocemos bien, ¿no? Eso por un lado, eso por Vinicius. Pero claro, también tiene una posibilidad evidente, que es Martinelli. Martinelli, para jugar algunos minutos, para jugar por dentro, también puede hacer bastante daño con Vinicius. Así que aquí, llegando por dentro, Martinelli, que ya conocemos, pero vamos, que Vinicius es que prácticamente no tiene posibilidad de que se quede fuera. Pepe, bueno, pues algunos momentos jugando en cualquiera de las dos posiciones también. Puede entrar, por supuesto que puede entrar. Evan Nilsson también, para jugar en cualquiera de las dos posiciones, también puede entrar, por supuesto. Y luego para la delantera, para la posición de delantero centro, Rodrigo, el madridista, que por supuesto, jugando en esa posición de falso 9 o de 9, como queramos, puede hacer daño. Es una posición que a él le gusta, es una posición que él, recuerdo cuando estaba Benzema lesionado la temporada pasada, jugó y lo hizo bastante bien, pero no ha hecho una temporada brillante en Rodrigo, y yo creo que, a ver, por experiencia y por nivel y yo creo que tiene más opciones de jugar.
pero a mí me cuesta ver a Rodrigo titular en la selección, sinceramente. Me cuesta verle titular. Vamos a ver alguna imagen en la que Rodrigo juega de 9. Amigos de Mundo Maldini, aquí lo tenemos, aquí lo tenéis contra España, en esta posición de Vinicius en la izquierda, Rafinha en la derecha y Rodrigo de delantero centro. Pero bueno, yo creo que en esta Copa América Dorival Jr. va a acabar dando la alternativa, que ya se le ha dado, pero bueno, más todavía, a Endrick. La gran estrella del futuro en el fútbol brasileño, ya del presente del fútbol brasileño, ha marcado prácticamente en todos los últimos partidos que ha jugado, salió en el Bernabéu, marcó, estuvo muy bien en Londres, marcó el gol del triunfo ante México. Endrick es un jugador que ahora mismo está en estado de gracia y puede ser el delantero centro titular. No es fácil saberlo, entre Rodrigo Endrick, pero puede ser el delantero centro titular. Nivelazo espectacular, desde que le vimos en el juvenil del Palmeiras ya se veía el jugador que había, pero claro, que lo que ha hecho ha sido progresar con una velocidad tremenda. Entendiéndose bien con Vinicius, aquí recibe, toca con la izquierda, Vinicius, el desmarque de Vinicius, jugando de 9, pero con mucha libertad para venir atrás a recibir, para moverse. Endrick, a mí me parece que el estado en el que está, amigos de Mundo Maldini, le tiene que dar ser titular a Endrick. No tengo demasiadas dudas al respecto. Aquí tenemos otra vez más esta jugada con Vinicius, que veíais antes que presionaba, y Endrick de delantero centro. Yo creo que esta es la posición de Endrick, que es un 9, claramente es un 9, y es el jugador que puede ser el titular con Brasil. Pues esto es lo que tiene... Pues esto es lo que tiene la selección brasileña, amigos de Mundo Maldini. Esto es lo que tiene la selección brasileña. Vamos a colocar definitivamente el 11 titular, dejando a Alisson en la portería. Yo creo que de entrada Danilo. Yo creo que va a tocar, es un poquito más amarrete. De entrada Danilo. Aquí tengo más dudas, pero vamos a dejar a Arana. Quitamos a Beraldo. Difícil, difícil. Vamos a dejar a Militao. Esto es complicado, ¿eh? Vamos a dejar a Militao, Gabriel Magalhães. Quitamos a Bremer, que me parece un jugadorazo, por cierto. Yo creo que Guimaraes, Ederson, Paquetá podría ser la delantera. Tampoco es el centro del campo tampoco es fácil, pero yo lo compondría algo así, probablemente de entrada. Con Ederson con mucha capacidad para recuperar, pero es verdad que puede entrar Douglas Luiz perfectamente también. Alisson, Danilo, Militao, Gabriel Magalhães, Arana. Muchas dudas en los centrales, ¿eh? No es fácil. Ederson, Guimaraes, Paquetá, Rafinha, Vinicius, Rodrigo. De hecho, titulares indiscutibles, yo creo que tenemos a Alisson. Indiscutibles, Alisson, Guimaraes, Vinicius, Paquetá, seguro. Y Rafinha, yo creo. Pero bueno, esta es la selección de Brasil. ¿Hasta dónde puede llegar Brasil? Pues hombre, no me parece la gran favorita, pero desde luego es un equipo al que hay que tener siempre en cuenta. Un abrazo, chao.